Que el Señor les bendiga, amados hermanos, las más ricas bendiciones para todos. Vamos a grabar la parte 2 del episodio 10, cuyo título es La historia del pueblo Israel ante Dios en los últimos 3200 años. En la parte 1 dimos énfasis a cómo Dios a través de Moisés les entregó, los 10 mandamientos y todos los estatutos de índole religioso y doctrinal, por darle así un nombre. Y vimos en la última parte de Deuteronomio, cuando Dios le da a saber que si el pueblo no guarda como corresponde sus estatutos, llegará el día que los va a afligir de grande manera. De hecho, ahí quedó establecido que Dios les da a saber que si por su desobediencia un día un pueblo extranjero los iba a invadir, y así fue como ocurrió en los tiempos. Eso ocurrió en el año 600 aproximadamente, en los tiempos, en los primeros años de su vida del profeta Daniel, ya cuando Dios levantó a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y invadió Jerusalén. La ciudad estuvo unos días sitiada y de ahí fueron deportados casi todos. Solamente dejaron en Jerusalén a gente idónea y necesaria para que siguiera trabajando las viñas, pero el 95% del pueblo fue todo deportado a Jerusalén, y allá estuvieron unos años esclavos, y entre ellos iban 4 jóvenes, uno de los cuales era el profeta Daniel, bendito Dios. Y podemos ver, hermanos, que entre los 850 y 900 años antes de Cristo, Dios levantó, por ejemplo, al profeta Joel, aproximadamente en el 860 antes de Cristo. 20 años más, 20 años menos, pero ahí en ese margen estuvo su tiempo profético. También en el 800 años antes de Cristo, Dios levantó al profeta Oseas. Todos los capítulos del profeta Oseas, que son 9 o 10 si no me equivoco, todos hablan de lo que Dios le profetizó a través de ese varón, que el pueblo de Israel viviría. Es importante que lo lea todo, hermano. Yo no, por tiempo, para aprovechar mejor el tiempo, no voy a leer todos esos capítulos, pero el libro del profeta Oseas, léalo usted, hermano, porque es bueno que usted conozca todas esas cosas, porque así va a conocer mejor a Dios y a la vez va a conocer la historia del pueblo de Israel para entender los tiempos en que estamos viviendo. También en el año 780 aproximadamente antes de Cristo, Dios levantó al profeta Amós, ¿ya? Y 780, en el 740 años antes de Cristo, Dios levantó al profeta Miqueas, ¿ya? Después, 740 años antes de Cristo. Después, 700 años antes de Cristo, Dios levantó a uno de los grandes profetas. Se entiende, hermano, que ese es el margen. Hay 20, 30 años más, 20, 30 años menos, pero en ese ámbito de años. Ahí Dios levantó al profeta Isaías, ¿ya? 700 años antes.
Por lo tanto, 640 años antes de Cristo, Dios levantó al profeta Sofonías y al profeta Nahum, que están considerados como profetas menores, ¿ya? 620 años aproximadamente antes de Cristo, Dios levantó al profeta Habacuc, ¿ya? Después, 600 años antes de Cristo, Dios levantó al profeta Ezequiel, ¿ya? También al profeta Jeremías, ¿ya? En esos mismos tiempos, ¿ya? Ahí fue cuando Dios le reveló al profeta Jeremías proféticamente lo que iba a ocurrir al final del castigo de Dios al pueblo de Israel, lo que está escrito como revelación en Lamentaciones. Dios se lo mostró al profeta Jeremías aproximadamente 660, 680 años antes de que así ocurriera. Bendito Dios. 550 años antes, Dios levantó al profeta Daniel, cuya misión profética fue en Babilonia, ¿ya? Porque ya estuvo el pueblo de Israel muchos años. 530 años antes de Cristo, levantó al profeta Ageo y Zacarías. Bendito Dios. Y 440 años antes de Cristo, 440, 420 años antes de Cristo, Dios levantó al profeta Malaquías, que fue el último profeta. Todos estos varones, en 800, en un plazo de 400 años, desde los años 800, se entiende que puede haber sido el 820, 840, hasta el año 420 aproximadamente. En esos 400 años Dios levantó a todos los profetas bíblicos, los 4 grandes profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel, y todos los profetas conocidos como profetas menores. Y a través de todos ellos, de una o de otra manera, Dios le dio a saber al pueblo de Israel que tenían que guardar sus estatutos. Pero sabido es, hermanos, que el pueblo de Israel, por su idiosincrasia, que significa las maneras de ser como personas, como entes, como seres, siempre fue muy soberbio, ¿ya? Y dado a no creer en lo que ellos no veían. Y eso siempre ha estado, esa situación en el ser humano. El ser humano, hermanos, siempre ha sido más dado a creer en lo que ve, en lo que puede ver, observar, tocar, ¿ya? Palpar, que en lo que puede creer como lo que es por fe. A nuestro Dios no lo vemos, pero podemos sentirlo y podemos escucharlo, oírlo. Bendito Dios. Entonces, amados hermanos, ahí en Ezequiel capítulo 8, podemos ver ahí cómo el pueblo de Israel, de domingo a viernes, ¿ya?, hacían todo lo que no debían hacer. Ezequiel capítulo 8. Rendían culto y adoración a ídolos. Dentro del templo, porque el templo, hermanos, por ambos lados, desde la puerta principal al fondo estaba el lugar santo, el altar, pero a ambos lados del templo habían recintos,
recintos o piezas, como quiera llamársele. Y en ese lugar, hermanos, el pueblo de Israel en las paredes tenía pintadas imágenes de distintos animales y cuadrúpedos y que les rendían culto. Y además ahí también le rendían culto a la reina del cielo. ¿Ya? Hay un capítulo donde yo doy a saber de que el pueblo cristiano no debe celebrar la Pascua del 25 de diciembre, y ahí yo doy a saber que la reina del cielo fue Semiramis, la mujer de Nimrod, el primer rey que hubo en la tierra, que era bruja y hechicera. Y si alguien no ha visto ese capítulo, véalo, hermano. Está en la primera etapa, cuyo título es El pueblo cristiano no debe celebrar la Pascua del 25. Ahí yo doy a saber el origen del 25 de diciembre, que no tiene nada que ver con el nacimiento de Cristo. Y así, hermano, entonces vamos a ver esta parte porque es importante, hermano, cómo el pueblo de Israel pretendía engañar a Dios, porque el día sábado estaban ahí en el templo, guardando lo que tenían que hacer de las leyes y estatutos, pero de domingo a viernes se juntaban en esos recintos y los falsos profetas, sacerdotes, y ahí vamos a ver, hermano, incluso sus mujeres, bendito Dios. Ezequiel capítulo 8, ya son 18 versículos, hermano, lo vamos a leer. Dice así en el nombre del Señor. En el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se postró sobre mí la mano de Jehová el Señor. Y miré, y aquí una figura que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo fuego, y desde sus lomos para arriba parecía resplandor. Y el aspecto de bronce refulgente. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por las guedejas de mi cabeza. Las guedejas son las trenzas, hermano, por si acaso. Las trenzas, ¿ya? Porque en ese tiempo los varones usaban el pelo largo y como una forma de acomodar su pelo se hacían trenzas, ¿ya? Era muy común. Las guedejas de mi cabeza. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca a celo, la imagen de Dios. Y allí estaba la gloria del Dios de Israel. Eso era el arca, hermano. El arca que Dios le ordenó a Moisés construir. Y esa es la presencia de Dios ahí. Ahí estaba, le llamaba la figura de celo, ¿no? Como la visión que yo había visto en el campo. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario. Pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Y me llevó a la entrada del atrio y miré, y aquí en la pared un agujero. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, y cavé en la pared, y aquí una puerta. Y me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Bendito Dios. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías, hijo de Safán, en medio de ellos,
cada uno con su incensario en su mano, y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas? Cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Jehová ha abandonado la tierra. Me dijo después: vuélvete aún, verás abominaciones mayores que hacen estos. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Dios, que está al norte, y aquí mujeres que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Dios, y aquí junto a la entrada del templo de Dios, entre la entrada y sus espaldas vueltas al templo de Dios y su rostro hacia el oriente, y adoraban al sol postrándose hacia el oriente. Bendito Dios. Y me dijo: ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí, después que han llenado la maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme, y aquí que aplican el ramo a sus narices. Pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendrá misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. Bendito Dios. Un pasaje, hermano, muy importante, porque ese era el pueblo de Israel en esos tiempos. Cómo pretendían engañar a Dios y pensaban que Dios no los veía. Bendito Dios. Se sentían seguros. De domingo a viernes estaban ahí, rindiendo culto a esas imágenes de reptiles, de animales y de los ídolos que el mundo adoraba. Incluso allí estaba la imagen de Tamuz. En ese capítulo, hermano, cuando yo doy a saber el origen del 25 de diciembre, ahí yo doy a saber, hermano, Tamuz fue hijo de Semiramis, ¿ya? En una relación incestuosa con Moloch, que fue el hijo de su matrimonio con Nimrod, bendito Dios. Y ella se autoproclamó la reina del cielo, ¿ya? Bendito Dios. Entonces, hermano, por estas cosas y muchas más, llegó el momento, hermano, que Dios le quitó al pueblo de Israel. Bendito Dios. Vamos a ver, hermanos, en Isaías capítulo 6, del 8 al 13. Ahí hay algo muy importante, hermano, para entender esto. Isaías capítulo 6, del versículo 8 al 13. Mire lo que dice aquí. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? Es el momento, hermano, en que, para no leer tanto, hermano, por aprovechar mejor el tiempo, en que aparece una grande presencia ante el profeta. Y como dice el versículo 5, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Dios de los ejércitos. Y ahí Dios le da una orden. Y después dice: oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved
Por cierto, más no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Bendito Dios. Y la décima parte, esta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Bendito Dios. Este es el capítulo, hermano, donde podemos ver que ahí Dios decide quitar todo vínculo de parte suya como Dios sobre el pueblo de Israel. ¿Ya? Es como que Dios les colocó una venda, hermano, que aún la tienen, una venda invisible. Por eso el pueblo de Israel no puede aceptar que Dios Padre hace 2024 años envió a su Hijo Jesucristo a la tierra. No puede entender que Dios cambió el plan de salvación. Ya no es por ley, por guardar la ley. Es por serle fiel a Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien Dios constituyó Salvador y Redentor en el mundo. Bendito Dios. Y eso el pueblo de Israel no lo puede entender porque por castigo Dios así lo hizo. Por eso le dice, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Bendito Dios, bendito y santo el nombre del Señor. Y ahí el profeta le pregunta, ¿hasta cuándo va a ser eso? Y el pueblo de Dios, Israel, hermanos, ahí perdió toda dirección de Dios. Esto fue, hermanos, aproximadamente en el año 700 antes de Cristo. Ahí comenzó la gran debacle del pueblo de Israel. ¿Ya? Pero aún así Dios, después de eso, porque ahí está la profecía, esto es profético, hermano, ¿ya? Ahí igual después, en los últimos 300 años, igual Dios envió muchos de otros varones. Pero el pueblo de Israel nunca entendió, nunca se dio cuenta. Entonces, hermanito, ahí también podemos entender algo muy especial. Yo creo, hermano, sin ánimo de engrandecerme, porque toda honra y toda gloria y toda alabanza es para mi Dios. Pero a la luz de lo que hemos entregado ya por 3 años, grabando muchos temas, ya los hermanos que han tenido la bendición de ver todos los capítulos y los últimos 10 episodios, se habrán dado cuenta, hermano, porque yo también lo he buscado, hermano, varones, sean teólogos, obispos, pastores, evangelistas. Nadie, hermano, nadie ha dado a conocer de tal manera la obra de Satanás en contra de Dios y en contra del pueblo de Dios. ¿Ya? Y tenga la certeza, hermano, que allí estaba Satanás, el diablo, aún también estaba el anticristo, aun cuando todavía no se llamaba anticristo, el demonio más poderoso que tiene Satanás. Y también estaba el falso profeta, bendito Dios, trabajando, hermanos, en contra del pueblo de Israel, porque Satanás, desde Abraham para acá,
supo que Dios iba a levantar un pueblo escogido. Satanás conoció, hermano, vio quién era Abraham, vio quién era Isaac, vio quién era, Jacob, Esaú, ¿ya? Entonces, y vio y conoció todos los hijos que tuvo Jacob, que él es el padre de las 12 tribus. Por lo tanto, hermano, no le es difícil a Satanás saber que desde entonces qué hombres eran, qué generaciones eran llamados hijos de Dios. Entonces, hermanos, tenga la certeza que si el pueblo de Israel nunca fue un pueblo convencido de que tenían al único Dios real y verdadero como su Dios, y que habían visto, hermanos, hechos portentosos en la protección de Dios, tenga la certeza que Satanás los usó para levantarse contra Dios. Mucho más cuando ya Dios les quitó, hermanos, la protección, ya no los guió más, no los dirigió más, simplemente los soltó. Y el pueblo de Israel, hermano, se desbandó. Hasta hoy, por 2000, desde que Dios ya no mandó más profetas, 2440 años aproximadamente, ya. Sin embargo, en estos 2400, 2440 años, el pueblo de Israel igual siguió. Ya después lograron tener la Torá, que se llama, que es su Biblia. Ahí están los 5 libros primeros de la Biblia. Pero en el fondo, hermano, la leen, muchos la leen, pero no hacen, no obedecen. Bendito Dios, porque ahí yo veo la obra de Satanás. Cuando Dios suelta a un pueblo o suelta a un varón, Satanás lo sabe, porque la protección de Dios no es ajena, no es invisible para Satanás, como lo es como el Espíritu Santo de Cristo para acá, ¿ya? Por lo tanto, hermanos, para Satanás es fácil darse cuenta cuando un hombre de Dios ya no tiene la protección de Dios. Y eso lo hemos visto, hermano, en todo este tiempo. De los años 60 para acá, cuando por obra de Satanás empezaron a levantarse teólogos, que yo entiendo, hermano, yo descarto que sea la intención de un teólogo de engañar al pueblo de Dios. Si la intención de ellos, hermano, siempre ha sido conocer los misterios de Dios. Pero eso, hermano, no es por voluntad o por interés mío o ni de cualquier hermano. Porque escrito está que no hará nada Jehová el Señor sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Entonces, hermano, como más de una vez lo dije, a quien Dios necesite con sabiduría, aunque no sepa leer, Dios le va a dar sabiduría. Porque Dios, hermano, no hay nada que se oponga a un propósito de Dios. Entonces, hermano, como Satanás sabe cuando un hombre es escogido o no es escogido de Dios, Dios nunca, jamás, y esto puedo, hermano, decirlo, en el nombre de Dios, que significa lo mismo que si dijera, juro por Dios, en el nombre de Dios Padre Celestial y Jesucristo lo digo, jamás Dios levantó a un hombre ni lo envió a estudiar teología. Eso, hermano, téngalo por certeza. Por eso yo soy antiteólogo total. Porque Dios así me hizo. He recibido las revelaciones más grandes de Dios. Esto, hermano, estas 2 citas bíblicas el Señor me las dio preguntándole al Señor. ¿Ya? Porque no era fácil, hermano, acordarse dónde estaba escrito esto. Isaías 6, Ezequiel capítulo 8. De esa parte me acordaba que era Ezequiel capítulo 8 porque alguna vez prediqué en alguna iglesia de eso. Pero Isaías 6 no me acordaba, hermano. Y de repente
en el Espíritu, gloria a Dios. Toda honra, toda alabanza. Y Dios me da a saber Isaías 6. Y lo leo y aquí me encuentro con este pasaje que no me acordaba, hermano, dónde estaba. Pero así es, hermano. Porque aquí es Dios, hermano. Dios el que guía, el que dirige. Porque aquí todo el espacio es para el Señor. ¿Ya? Yo aquí no hago lo que yo quiera ni lo que yo piense. Aquí se hace lo que el Señor así determina. Por eso el Señor nos guía, hermano. Por eso el Señor da a saber estas cosas. Porque esto, hermano, tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo en este tiempo en el mundo entero. ¿Ya? Porque el pueblo de Israel, hermanos, como Dios cortó toda conexión con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, hermano, no está ni protegido, ni bajo la protección de Dios. Eso, hermano, téngalo por eso Satanás. ¿Ya? Como lo dije en el episodio anterior, en la parte 1. Es imposible, hermano, que en este tiempo a algún cristiano Dios lo haga millonario. No, hermano, es el afán del hombre, el trabajo del hombre. Porque si yo sé que hay cristianos que estudiaron ingeniería, arquitectura, abogados, médicos, hay muchos profesionales. Bien, me alegro por ellos, ¿ya? ¿Ya? Y han ganado dinero, han creado empresas. Yo he conocido, hermanos, empresarios profesionales. Bien, es su trabajo. Pero las bendiciones de Dios, de Cristo para acá, son espirituales. Espirituales. ¿Ya? Un hombre no saca nada con llegar a ser el hombre más millonario del mundo. Si el día domingo toma la Biblia, va a la iglesia, ¿ya? Y ahí canta, ora, qué sé yo, y hoy día como existe tanta basura en ofrenda a Dios. Y resulta que de lunes a sábado, hermano, explota sus obreros, sueldos miserables, habiendo podido pagar mejores sueldos, no lo hace. Y así, hermano, ¿por qué? Por el amor al dinero, por hermano. Si Cristo nos enseña diciendo que en el amor al dinero está la raíz de todos los males, por eso, hermano, ahí está el fundamento. Dios en este tiempo no ha hecho millonario a nadie. Es el trabajo del hombre. ¿Ya? Dios, si un hermano queda sin trabajo y clama al Señor, Dios le va a abrir una puerta de trabajo. El trabajo que usted tiene, hermano, hermana, el Señor se lo ha dado. Eso tiene que ser su pensamiento siempre. ¿Ya? Entonces, el amor al dinero, hermano, en lo que está en este tiempo, que estamos propensos a una tercera guerra mundial. Pero con lo que conozco a mi Dios bendito, mi Dios Padre Celestial, yo descarto, hermano, que vaya a haber una tercera guerra mundial. Van a haber muchas guerras de aquí a la venida del Señor. ¿Ya? En cualquier momento algún país de la OTAN se van a agarrar con Rusia. ¿Ya? Porque hay un propósito, hermanos, donde están inmiscuidos gran parte de millonarios que son judíos sionistas. ¿Por qué pusieron a Ucrania en contra de Rusia? Para empezar, hermano. Y ahora la OTAN ocultamente. Y Estados Unidos, hermano, que como lo dije en algún episodio, Estados Unidos pregona y habla de democracia, pero es el país menos demócrata que existe en la tierra. ¿Ya? Hay un problema, hermanos, que en noviembre hay elecciones en Estados Unidos y Joe Biden, que es judío sionista, quiere ir a la reelección, pero tiene grandes y serios problemas. Y el otro candidato es Donald Trump. A mí ninguno de los dos me gusta, hermano, ¿ya? Además que yo soy enemigo de la política, pero tengo que inmiscuirme en ello, hermano, por conocimiento, para poder entender los tiempos que estamos viviendo. Donald Trump, hermano, es un hombre arribista, clasista, racista, ¿ya? Él odia a los pobres, odia a los negros, ¿ya? Pero es lo que la centro derecha en Estados Unidos ha puesto como candidato. Joe Biden, aparte de ser judío sionista,
Él tiene grandes problemas, hermano, tiene problemas motrices. Basta con verlo caminar para darse cuenta que hay algo que no está conectado entre su cerebro con sus piernas. Él ya tiene 80, 82 años. Donald Trump tiene 78. ¿Ya? Donald Trump está lúcido, pero el señor Joe Biden tiene grandes problemas. Tiene lagunas mentales, hermano. Y eso ya está claro, se ha visto en repetidas ocasiones. Pero como es judío sionista, porque fue puesto ahí como candidato y ganó la presidencia, él lo único que quiere, hermano, es fomentar guerra. ¿Por qué? Porque los grandes fabricantes de armas en Estados Unidos son todas empresas cuyos dueños o principales accionistas son judíos sionistas. ¿Ya? Bendito Dios. Entonces, por eso, hermano, entonces, ¿cuál es la intención? Quieren destruir Rusia. Destruirla total. ¿Ya? Que el país Rusia se termine y tomar dominio de ese territorio y dividirlo por lo menos en 4 territorios. ¿Ya? Eso, hermano, lo han confesado políticos y lo han confesado personeros de la CIA de Estados Unidos. Que ese es el propósito final de todo esto que está ocurriendo. Entonces, hermanito, el pobre Estados Unidos, yo lo siento, pues, hermano, yo tengo dos primos que están radicados en Estados Unidos por mucho tiempo. Felizmente, en febrero volvió una prima que hacía como 40 años que estaba en Estados Unidos. Volvió, gracias a Dios, es hija de mi prima mayor. Bendito Dios. Es prima segunda, pero qué bueno que volvió con su marido, que es de nacionalidad argentina. Y ellos viven, hermano, poco antes de Curicó está el pueblito de Teno, ahí camino a la laguna, a la montaña de Teno, por esa parte. Allá era nací y criada, allá una familia muy querida, somos muy queridos. Y mi prima ya tiene como 92, 94 años, aún está lúcida, bendito Dios. Y así, hermano, yo lo siento por el pueblo, ya, lo siento por el pueblo, porque va a llegar el momento, hermano, que el pueblo va a padecer. En los próximos años, 1 año, 2 años, 3 años, no lo sé, viene la caída de Estados Unidos como país, como nación. Porque Estados Unidos están en grandes problemas económicos. Hay mucho, todos los días está produciéndose grandes cesantías, porque muchas industrias y fábricas han cerrado, hermano. Y yo lo siento por el pueblo, ¿ya? Pero hay un capítulo, hermano, donde el episodio 1 o episodio 2 creo que es, donde dice, la caída de Estados Unidos será hecatombe. La mano de Dios, ese es el título de ese episodio. Y ahí yo voy a saber por qué Estados Unidos va a caer. Y cuando eso pasa, hermano, ahí va a estar establecida la profecía. Porque en este momento, hermano, hay muchos. De hecho, el Banco de América en Estados Unidos hizo un análisis, un estudio, y pronostica que posiblemente en junio del próximo año o en diciembre del próximo año, el 2025, sea la caída de Estados Unidos. Y es un banco, hermano, ¿ya? Porque Estados Unidos, como lo dije, hermanos, es la casa más grande políticamente. Y en cuanto al poder económico, el amor al dinero, es la casa más grande de Satanás que hay en la tierra. Hay una empresa, hermano, que es muy grande, es la empresa de dinero más grande del mundo, se llama BlackRock, ¿ya? Los dueños de esa empresa son hay muchos de los grandes millonarios de esta tierra.
cuyo propósito, hermano, es funcionar. No es como un banco establecido, pero funciona, hermano, en muchos países del mundo. En este momento esa empresa es dueña como de la mitad de Ucrania, porque el presidente de Ucrania, Zelensky, ha hipotecado las tierras de Ucrania para poder tener acceso a préstamos. Bendito Dios. Y BlackRock significa roca negra. Ese es el nombre de la empresa, BlackRock. ¿Ya? Y esa empresa le ha pasado a Ucrania 4.000, 5.000 millones de dólares, y Ucrania ha puesto como garantía kilómetros y kilómetros, muchos kilómetros cuadrados de territorio agrícola. Y hay un gran problema, hermano, porque tomaron toda el área cercana al límite con Rusia. Y todo ese territorio, hermano, está en las manos de Rusia. Ha sido ha ganado, digámoslo, en la lucha. Entonces ahí va a haber un gran problema, porque Ucrania va a tener que en algún momento entregarle territorio, son muchos, miles de kilómetros cuadrados, para poder, hermano, cubrir. Porque las empresas, hermano, usted sabe, usted va a un banco a pedir, y si no paga, después le dan y pone la casa como hipoteca, o por último, aunque no ponga la casa como hipoteca, se van a apoderar de su casa y se la van a arremetar. Los bancos y las empresas financieras no pierden nunca. Y eso en Estados Unidos está pasando mucho, hermano, mucho. La gente, cuando estuvo bien, compró casa, muchos vehículos de mucho valor, y resulta, hermano, que al quedar sin trabajo, bueno, es fácil entender lo que pasa cuando el hombre queda sin trabajo. Entonces, hermanito, todas estas cosas tienen que ver, hermano, con el afán del hombre, ¿ya? Porque las grandes, los hombres dueños de grandes riquezas en la tierra, no crean, hermano, que están conformes con lo que tienen, no, si quieren más. Este plan, hermano, de apoderarse, destruir a Rusia y apoderarse, porque el territorio de Rusia es el territorio más grande, Rusia es el país más grande de la tierra. Y tiene muchos, ahí están las más grandes reservas de petróleo, de gas, hay mucho oro, mucho cobre, plata y varios minerales más, ¿ya? Incluso ahí hay uranio, que procesándolo, hermano, sacan el poder para las armas nucleares. Entonces, hermano, ese es el afán. Por ejemplo, en Francia, hermano, hace 15 años, levantaron a un joven y lo empezaron a levantarlo como político, Emmanuel Macron, ¿ya? ¿Por qué? Porque él es descendiente de los judíos sionistas en Francia. Entonces es un títere que está puesto ahí. Por eso Macron lo único que quiere es enviar armas a Rusia, porque hay que molestar ahí, hermano, hay que producir problemas ahí, ¿ya? Para que Rusia empiece a atacar la OTAN, y así los países de la OTAN devolverle los golpes. Pero, hermanos, los grandes acontecimientos en la tierra es la mano de Dios quien determina. Y para Dios no es difícil tomar dominio de la mente de un hombre, y de un día para otro que se puede acostarse pensando en mañana enviar armas, y mañana se va a levantar con otra mentalidad, otro pensamiento, y decir no. ¿Ya? Bendito Dios. Porque una guerra mundial, hermano, la próxima gran guerra mundial va a ser la batalla del Armagedón. Y ahí, hermano, se va a cumplir Isaías 6, del 11 al 13. Donde el profeta dice, y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Porque luego que Dios le ordena de que el pueblo de Israel no va a oír, no va a escuchar, no va a ver. Y respondió,
él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin moradores, y no haya hombre en las casas, y la tierra esté hecha un desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y multiplicado los lugares abandonados en medio de la tierra. Y si quedare aún en ella la 10ª parte, ésta volverá a ser destruida. Pero como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la simiente santa. Porque inmediatamente terminada la batalla del Armagedón, Dios va a resucitar, hermano, a todo el pueblo de Israel que asistió de Abraham para acá. No para llevarlo al cielo, sino para que les va a dar la oportunidad de enmendar su rumbo. Eso lo vamos a ver, hermano, después más adelante cuando veamos en la parte 3 el cumplimiento de Ezequiel 37. Bendito Dios. Entonces, hermanito, yo le recomiendo, hermano, que lea, hermano, en su casa, ¿ya? Aquí yo leí Ezequiel 8, vi Isaías capítulo 6, ¿ya? Lea todo el libro del profeta Oseas, hermano, ¿ya? El profeta Oseas son varios, son como 10, son 14 capítulos, hermano. Léalo, hermano. Todos esos 14 capítulos están destinados en profecía a lo que le va a pasar al pueblo de Israel. Y así también, hermanos, los últimos capítulos de Isaías también, bendito Dios, como en muchos otros pasajes lo he hecho ver, Ezequiel 37, ahí es la profecía de la resurrección del pueblo de Israel, que es el valle de los huesos secos, y del 38 y 39, ahí está la profecía de la batalla del Armagedón, y del 40 al 48, ahí está todo, hermano, la reconstrucción de Jerusalén, del templo, la repartición de la tierra, porque ahí se va a cumplir el milenio, hermano, mientras nosotros, los salvados, estaremos en el cielo, en las moradas que Cristo preparó. Esa es la verdad, hermanos. Los instrumentos de Satanás que cambian lo que aquí está establecido con títulos de teólogos, lo único que han hecho es engañar al pueblo de Dios. Y digo instrumento de Satanás, hermano, con la autoridad que de Dios tengo, porque esos son. Porque tenemos que entender, hermano, como en algún capítulo anterior lo dije, o somos de Dios, o somos de Satanás. No hay una tercera alternativa, o de Dios o del diablo. Y todo el que cambia lo que aquí está, es imposible que sea hombre de Dios. Así, hermanos, como estábamos, todas estas cosas, hermanos, como lo estaba diciendo, en Ezequiel del 40 al 48, lea, hermano, lea de Ezequiel 36 al 48. Y ahí está todo lo que va a ocurrir durante la batalla de Armagedón y después de la batalla y por el milenio en la tierra. Eso es para el pueblo de Israel. El Evangelio de Cristo, hermano, se termina en el arrebatamiento. Por eso va a ser levantado el Espíritu Santo. Bendito Dios. Si es tremendo, hermano, yo por eso a los teólogos, a todos, no importa de dónde vengan, aunque vengan con ternos y en aviones en primera clase y que pidan ser alojados en hoteles de 5 estrellas, en suite, como muchos lo hacen, no importa, hermano, porque el ser siervo de Dios no es como te presentas personalmente o físicamente, o en qué ropa vistes. Ser siervo de Dios es ser portador de la verdad de Dios y del Espíritu Santo. ¿Ya? No importa que venga con chalita, con ropita simple, humilde. No.
si lo importante es lo que trae por dentro, en su alma, en su corazón y en su mente, hermano. Entonces, por eso yo, hermano, porque tenemos que entender, si Cristo dice en San Juan 10:10, que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir. ¿Qué significa eso? A robar. ¿Qué es lo que nos roba? La bendición. Y la bendición más grande para el hombre de esta tierra es ser salvo. A matar. Robar, matar. Mata la vida espiritual del hombre y lo destruye, porque ese es el fin. Entonces, hermano, ¿cuántos pastores, cuántos obispos que yo conocí en la década del 70, 80 en Santiago, hoy día, hermanos, lo único que están haciendo, tienen a Satanás metido en la congregación, hermano, imitando los dones del Espíritu Santo? Y lo digo porque lo he visto, hermano, no estoy suponiendo, lo he visto con mis ojos, he estado ahí. Hermanos que dan 4 o 5 pasos, están cantando, dan 4 o 5 pasos, llegan adelante y se ponen a danzar, hermano. Siervos de Satanás desde el obispo para abajo. Y ninguno de ellos, vive Dios por lo que digo, ninguno de ellos van a ver bendición. Porque Dios los soltó, hermano. El mismo día que se levantaron, tomaron desayuno y fueron a un instituto bíblico o fueron a una literatura, a una librería cristiana, y en Santiago hay 3, 4, 5, 6, y compraron libros de algún teólogo y empezaron a leer. Ese mismo día Dios cortó la conexión con ellos. Por eso, hermano, no se dan cuenta cómo han sido usados para cambiar la verdad de Cristo y de Dios Padre Celestial y de los apóstoles. ¿Por qué? Porque dejaron de seguir a Cristo. Si seguir a Cristo, hermano, nosotros no podemos caminar al lado de Él ni detrás de Él, como fue en la vida de los discípulos, de los apóstoles. Seguir a Cristo es creer fielmente en lo que Cristo aquí nos enseña. Eso es seguir a Cristo, hermano. Creer en sus enseñanzas y luchar, esforzarse por vivir como su palabra, así, a través de Cristo nos enseñó. Entonces, hermano, eso significa ser cristiano. Entonces todo el que se volcó a seguir a los falsos cristos, porque ellos son los falsos, los teólogos son los falsos cristos, los falsos maestros, los falsos profetas que Cristo mismo anuncia en Mateo 24 y en Marcos 13. Bendito Dios. Entonces, hermano, el que cambie esto no puede ser siervo de Dios, por hermano, aunque tenga título de pastor, de obispo. No. Dejaste de seguir a Cristo, te transformaste en un instrumento de Satanás, estás cambiando lo que aquí Cristo estableció, siervo y discípulo de Satanás eres. Tu título de obispo o de pastor no te va a servir para ser salvo, porque en ninguna parte dice que para ser salvo hay que ser obispo o pastor. Es una bendición que Dios le da al hombre, a los que Él escogió. Pero resulta que en este tiempo, hermano, puedo decirles que 2/3 de los que están ejerciendo el pastorado, por lo menos 2/3, nos han sido puestos por el Señor. Y en todo el ámbito del Evangelio, hermano, lo que no es de Dios es de Satanás. Si no hay una tercera alternativa, ¿ya? ¿Cuántos son pastores porque son hijos, porque son yernos, porque son familiares? No. ¿Y quién le preguntó al Señor? Por eso hay un versículo, hermano, que dice, pusieron reyes, mas yo no lo supe. No hay nada, hermano, que Dios no lo sepa. Significa, pusieron reyes, pero a mí nadie me consultó. Bendito Dios. Y creen ser intocables, bendito Dios, porque son el ungido de Dios. Bendito Dios, la vanidad del hombre, hermano, nada más. Entonces, amados hermanos, vamos a ver, hermanos, ya, que el tiempo profético de Dios termina ahí en Malaquías, hermano. ¿Ya?
Bendito Dios. Mire lo que dice aquí, hermano, en respecto del amor al dinero. Malaquías 3, del 5 adelante. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová el Señor. Porque yo, Dios, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mí, leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Bendito Dios. Ahí está, hermano, respecto a los diezmos, ¿ya? Y mire los que defraudan en su salario al jornalero. Hay muchos hermanos en distintos lugares, no solo en Chile, en todo el mundo, que trabajan como contratistas. Y yo he conocido, incluso conocí un pastor en Santiago que era contratista, hermano. Los hombres más avaros, mezquinos y fraudulentos que he conocido. ¿Ya? Si él iré el día domingo a la iglesia, hermano, la Biblia en ninguna parte dice que por ir el día domingo a la iglesia se es salvo. Cristo dijo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y miren lo que dice aquí. Seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, los sueldos miserables, hermano, que pudiendo pagar más, no lo hacen. Han defraudado a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. ¿Quiénes son los que no hacen justicia a la viuda y al huérfano? Los obispos y pastores, que se echan todos los diezmos a su bolsillo. Y escrito está que ningún ladrón entrará al reino de los cielos, porque los diezmos no son para que el pastor, el obispo se construya una mansión, se compre una parcela. Acá en el litoral norte, hermano, hay varios de grandes iglesias en Santiago que tienen 1 hectárea, 2 hectáreas, hermano. Entre ellos, San Lorenzo y Augusto, en el Tabo. ¿Ya? Y muchos más. ¿Ya? Ahí está el diezmo que la congregación con amor da para el Señor. ¿Ya? Y eso, cuyo destino es para alimento del huérfano, de la viuda y del menesteroso y del extranjero. Pero ahí está, pues, y esos son los hermanos los que en la iglesia son pavos reales, se creen especiales, intocables, bendito Dios, pero Dios los mira y va al baño, esto es simbólico, hermano, a vomitar, porque no, me imagino que no puede vomitar donde está, porque escrito está que los vomitará de su boca. Bendito Dios, los juicios de Dios, hermanos, van a ser muy severos, muy severos. Hay muchos hermanos que juran de guatita que van a ser salvos y están en adulterio, le han robado los diezmos por décadas, no por años, por décadas al Señor, ¿ya? Y sin embargo, hermanos, creen que la tienen segura porque además creyeron a los instrumentos de Satanás que enseñan que la salvación no se pierde. Bendito Dios. Un día el infierno va a estar lleno de estos hombres, hermanos, y la gloria de Dios va a estar llena de hombres humildes, simples, sencillos, que siempre amaron a su prójimo, cumpliendo con el mandato del Señor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Bendito Dios. Bien, hermanos, va a quedar para una tercera parte, porque tenemos que ver el tema de Lamentaciones de Jeremías y
¿Por qué, hermanos, el final del pueblo de Israel durante la batalla del Armagedón? Eso quedará, hermanos, para ya la tercera parte. Bendito Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos. Lean, hermanos, todos los libros, lean el profeta Oseas, Isaías, hermanos, Ezequiel, Jeremías, Daniel capítulo 9, hermanos, es muy importante. Y así Ageo, Zacarías, Abacú, Sofonías, Nahum, Miqueas, todos los profetas, hermanos, léanlo, hermanos. Es bueno, hermano, que usted conozca lo que está ocurriendo en el mundo, porque ahí está profetizado, hermano, todo lo que estamos viendo. Que Dios les bendiga, amados hermanos, las más ricas bendiciones para todos, un abrazo fraternal en el amor del Señor, y que Dios bendiga, varón, varona, tu hogar, tu familia, hoy y siempre. Amén.